hermano, ¿qué tal? Hoy con la segunda parte de los falsos profetas. Su hermano pastor Juan Puente de los Santos, de la iglesia Oasis de Amor, ubicada en República Dominicana, Santo Domingo, Bayona, entrando por la teléfono Jaime. Vamos a orar presentándole a Dios que nos guíe. Señor, en el nombre de Jesús, toma dominio y control de este estudio. Háblele a tu pueblo, guíela a tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Como le decía mi hermano, a los falsos profetas hay una declaración, hay una palabra profética. Para ellos también, la palabra dice, morirá. Hay que enfrentarlo. Si usted no enfrenta, mi hermano, esas situaciones a tiempo, eso le puede causar un gran daño a la congregación. Sí, porque estos hermanos se van manifestando y se van moviendo de casa en casa, dice la palabra, dice Pablo, de casa en casa, se van metiendo y van creando cizaña. Son falsos. Pero la gente que están en la iglesia, que no están bien, que no están en santidad o que no están en comunión, y muchas personas también que están ahí, sí o no, también los pueden engañar porque son falsedades. También a muchas personas que están ahí firmes los pueden también engañar, porque hay muchas personas que de vez en cuando se desvían o se descuidan, porque la Biblia dice que hasta los más fuertes han caído. Hay momentos de debilidad en la que le vienen a uno. Entonces hay que estar siempre. Jesucristo dijo que estén atentos, que estemos prestos, porque el diablo no duerme, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo no duerme, hermano, no duerme. Anda como león rugiente buscando a quien. El cristiano no puede dormirse. Entonces estos falsos profetas están ahí mismo, adentro, en el pueblo, en la iglesia, dividiendo la iglesia, llevando mensajes distorsionados, falsos. Se reúnen en las casas, en las esquinas, y están tratando de seducir a los hermanos y apartarlos de la verdad y ponerlo en contra del pastor, de los diáconos, de los ancianos, de la misma iglesia. Y uno tiene que cuidarse y enfrentar eso. Recuerden lo que dice la palabra de Dios: cazad las zorras pequeñas. Mientras el problema está pequeño, hay que tratarlo, porque si se arma ya el fuego, ya usted tiene 3 iglesias en una. Sí, un poco de levadura. Si usted, no, porque no te preocupes, que ese hermano no mueve nada, él no es un líder, no tiene nadie. Un poco de levadura leuda toda la masa. No se descuide, no se lleve de que ese hermano no mueve a nadie, nadie le cree a ese hermano, nadie quiere saber. No, hermano, trate el asunto con delicadeza, a tiempo. No haga como las personas con las enfermedades, que los médicos siempre nos han dicho: cuando usted se sienta algo, vaya al médico. No, es un pequeño dolor, eso se me quita ahorita. Después, cuando usted va, ya usted está podrido por dentro. Así mismo es en las iglesias. Los problemas espirituales hay que tratarlo así, con delicadeza, con 911, con emergencia. ¿Por qué? Porque Satanás te puede crear un fuego, un desorden grandísimo en la iglesia, que cuando viene a ver tú, hasta el templo lo pierdes. Se va todo. Yo he visto iglesias, hermano, desbaratarse, quedar hasta sin el pastor, hasta sin casa, porque se han dejado engañar. Satanás, el espíritu de error, se ha metido. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy cuidadosos con esto. No dejemos que el enemigo se meta a la congregación. Hay profetas falsos que están mintiendo y enseñándoles falsedades a los hermanos, y hay hermanos que lo tienen como líderes, hay hermanos que lo tienen como profeta del Señor. Y el pastor tiene que ser sabio, los líderes también. Hay que tomar la unción, la vara de Moisés, y hay que agarrar, hermano, en el nombre de Jesús, y sacar al lobo, y sacar a los lobos en el nombre de Jesús. Fíjense cómo habla la Biblia: el profeta falso hay que darle muerte. Hay que actuar. Lo que dice Dios es, en pocas palabras, que hay que actuar. No se puede dejar ahí que se siga manifestando y que se siga moviendo con libertad, haciéndole daño a la congregación, al culto del Señor. No, hermano, esa persona está haciendo oposición, y la oposición es satánica y son manifestaciones diabólicas, y eso muchas veces no deja que el Espíritu se manifieste, que la gloria de Dios descienda al culto y a la vida de cada hermano. Entonces el pecado hay que sacarlo, mi hermano. Hay que sacar el pecado. No podemos dejar que el pecado, hermano, esté en la iglesia. Amén. En 2 de Pedro 2 dice la palabra: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Oigan, falsos maestros, que inducirán encubiertamente herejías destructoras,
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oiga bien, mi hermano, falso profeta entre el pueblo, como también habrá falso maestro, porque existen las dos cosas. Existen las dos cosas. Hay falsos profetas, gente predicando. Por eso los pastores, los líderes de ministerio tienen que saber a quienes les dan el púlpito, el altar. Usted no puede estar dándole el púlpito, el altar, principalmente el mensaje, si usted no conoce la procedencia del hermano o la hermana a quien usted le va a dar esa gran responsabilidad de traerle la enseñanza. Usted tiene que conocer en qué cree ese hermano, cuál es su fe, cuáles son sus fundamentos, cuál es su pastor, de qué congregación es, para que no le armen un lío, porque después hay cosas, mi hermano, que cuando son lanzadas es difícil de recoger. Es difícil de recoger cuando la cosa está dicha, está dicha. Eso es como cuando usted tira un video a Facebook o a YouTube. Si usted lo subió un video, después un lío borrarlo. Hay que pensar las cosas. Entonces así mismo es cuando usted va, los líderes, se lo digo a los líderes que son líderes de ministerio, damas, caballeros, jóvenes, lo que sea, cuando ustedes van a invitar a un predicador, a un profeta, a un evangelista, lo que sea, usted tiene que estar bien consciente de conocer cuál es la procedencia, cuál es la fe, la doctrina, de qué iglesia, de qué pastor, para que no vaya a traer un profeta falso y vaya a creer una situación peligrosa en la iglesia. Porque yo he escuchado por ahí muchos profetas decir que el diezmo no es de Dios. Oiga bien, que el diezmo no es de Dios. Como he escuchado a mucha gente decir que Satanás no existe, que el Espíritu Santo no existe. Hay muchas cosas raras. Entonces nosotros que tenemos una fe, que sabemos que el Espíritu Santo sí existe, que sabemos que el diezmo es de Dios, hermano, no podemos dejar que entonces esa doctrina, esa enseñanza que tenemos años desde que conocimos al Señor, escuchándola y practicándola, y hemos visto, hermano, la bendición, hemos encontrado la bendición, hemos visto cómo Dios se ha glorificado grandemente. Porque no me diga a mí lo que yo he vivido, no me venga a mí otra gente con un evangelio distinto, un evangelio distorsionado, una falsedad, una mentira, porque yo he vivido eso y he visto que Dios de verdad bendice, Dios multiplica, Dios da, el que a Dios le da, le presta. Eso es mentira, que eso no es de Dios. Dios bendice, Dios multiplica. Y ha habido muchas personas, y hay muchísimos en el pueblo de Dios, testificando las grandes obras que Dios ha hecho con ellos, cuando ellos decidieron darle a Jehová lo que es de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado a quien le damos el púlpito. Hay que tener mucho cuidado. No se lleve de amiguismo. Hay una recomendación, tenga mucho, hay que ser celoso con la iglesia, con el templo y con el púlpito. Porque hoy en día andan muchos falsos profetas parándose en los púlpitos, enseñando cosas raras, llevando un evangelio difícilmente santo, un evangelio mundano, la inmundicia, hay mucho inmundo, hay muchos profetas falsos. Entonces uno con visión, con discernimiento, uno no puede estar dándole el púlpito a todo el mundo. Hay que pasar un sedazo. La misma Biblia dice, examinar los espíritus. Hay que examinar los espíritus. Usted no puede estar, es que fulano, y que el don, y que el tal, y que él sana, y que él... No importa lo que él haga. Olvídese. Usted tiene que tener, mire, un background. Tiene que tener un currículum de esa persona. Para que cuando venga a la iglesia a enseñar, a declarar la palabra de Dios, usted sepa que va a traer palabra de Dios. Amén. Pero otra cosa, no solamente hay predicadores, evangelistas, profetas falsos, hay maestros falsos. En la iglesia hemos encontrado muchas personas enseñando cosas muy distantes de lo que enseña la Biblia. También hay que tener mucho cuidado de esas personas, de esos maestros. Hay que tener mucho cuidado, porque son personas que tienen mucho conocimiento de la palabra, entonces manejan esa información de una manera distorsionada, diabólica, satánica, y ahí se verá que confunden a muchas personas, y hasta el que está firme también es confundido. Miren,
La Biblia habla claramente, dice, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra hallará fe. Porque es que lo que estamos mirando hoy es un sistema diabólico de confusión, de mentira y de falsedad. Cuando habla de hallará fe, es que también, porque acuérdense que la Biblia dice que peleará con el cordero y el cordero lo vencerá, pero también la Biblia habla que los santos pelearán y también serían los santos vencidos por aquel falso, ¿no verdad? Por el enemigo. Eso se puede entender como en la gran tribulación, ¿no verdad? Los que se queden, aquellos hermanos santos, que se queden, pues uno habla de santos porque siguen al santo de Israel, porque si se quedaron no estaban santos, es santo porque nosotros somos santos, nos llaman santos, la Biblia nos llama porque seguimos al santo y porque tenemos que ser santos, y ya se nos ha llamado santos. Pero la Biblia dice que hay santos que van a ser derrotados, que van a ser muertos. Hay muchos santos que han sido derrotados, que tienen una vida derrotada, y usted la ve predicando y lo ve enseñando, pero ya hace mucho que han sido derrotados. Hace mucho que ya el espíritu se ha ido de la vida de ellos. Lo que hay es simplemente derrota, falsedad, engaño, mentira. Y esa gente, hermano, hay que tener mucho cuidado. El pastor tiene que ser celoso. El pastor tiene que ser celoso, tiene que tener control, porque la iglesia es santa y no puede permitir que ningún lobo venga y se le coma, se le lleve las ovejas. Entonces tiene que tratar de ser celoso. David decía, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Entonces tiene que ser muy cuidadoso con la iglesia, con estar dando el altar, el púlpito, y con estar poniendo a estas personas al frente del ministerio. ¿Por qué? Porque si usted lo pone al frente del ministerio, ¿qué dice en lo secular? Que si la cabeza está mal, todo, y la Biblia lo dice, si la cabeza está mal, pues todo el cuerpo va a estar mal. Si usted pone una persona que está mal, le va a dañar a los hermanos, le va a enseñar a los hermanos, le va a conquistar a los hermanos y le va a confundir a los hermanos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Hay que esta persona tenerlo lejos, pero muy lejos de nosotros, para que no nos vayan, hermanos, a dañar el rebaño. Para que no nos vayan a dañar el rebaño, hermano. Eso es algo que nosotros tenemos un compromiso con Dios. Esto es una herejía, hermano. Herejía de destrucción, porque es profanar la intimidad de nuestro Dios, su santidad. Es negar la eficacia de la sangre de Jesús. Y todo el que cree en esto tendrá destrucción repentina, dice la Biblia. Tenemos a los amigos diciéndole que solo Cristo salva. Por mucho tiempo le hemos dicho a los amigos, le hemos dicho que solamente en Cristo hay vida y salvación. Y no nos creen. Pero viene un falso, un mentiroso, y a esto le creen. Vienen con fábulas, con mentiras, le creen. A este le creen. Y lo penoso de esto es que hay muchos cristianos que también, hermanos, les creen. Tibio, frío. ¿Cómo escapará, mi hermano? ¿Cómo escaparán con una fe así? ¿Cómo escaparán si de cualquier brisa, de cualquier enseñanza, ellos están, hermano, enredados? Enredados. No. En Jeremías 18:15, el profeta Jeremías habló así al profeta Ananías. Escucha bien, Ananías. El Señor no te ha enviado. El Señor no te ha enviado. Y tú, en cambio, has hecho que este pueblo confíe en la mentira. Por eso, así dice el Señor, he decidido echarte de la tierra. Este año morirás por haber profetizado rebelión contra el pueblo. Fíjense bien, mi hermano, el pueblo de Judá estaba en pecado, había crisis espiritual, como hoy en día estamos mirando crisis espiritual, estaban turbados, traumatizados, y lo estaban por todo lo que le estaba pasando, fruto de sus pecados, todas esas consecuencias de sus pecados. Ellos lo que hicieron fue que dejaron a Dios y se fueron tras los dioses, tras los ídolos. Cambiaron al verdadero Dios, y esto ha hecho también esta perdida humanidad hoy en día. Hoy en día, mientras más desnudas salgan a las calles, las mujeres, los hombres, mientras más enseñen, se sienten bien, creen que se ven bien, y también los hombres, porque la idea es llamar la atención.
El que quiere llamar la atención, hermano, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga a Jesús. Usted lo que quiere llamar la atención, sométase a Jesús, sométase a la palabra. No lleve la inmundicia a la casa, no la lleve a la presencia de Dios. La presencia de Dios se lleva el alma. A la iglesia se lleva el corazón. Pero, hermano, nos han sacado de su hogar a Jesús, de la familia. La mayoría de los clasificados hoy en día lo que hablan es de matrimonios rotos, de divorcio. Y todo eso, mi hermano, muchas veces por no someterse unos a otros, la desobediencia, la falta de sometimiento, el engaño, la inmundicia, la maldad, la falsedad. Y eso se ve hoy en día también en la iglesia. Porque cuando se mete el mal, la mentira y la falsedad, lo que hace es romper. Uno de los principales daños colaterales, uno de los principales daños que hace, perdón hermano, a la fe, a la iglesia, a las congregaciones, la falsedad, la mentira, los falsos profetas, es, hermano, dividir. Esa es la misión. No te lleve, hermano, a engaño. Una de las misiones de esta persona es confundir y dividir. Dividir. Por eso el pastor y los líderes tienen que ser diestros, cautos, para conocer a esta persona y erradicar rápido desde raíz este mal, para que no acaben con la iglesia y no la destruyan. Hay que ser decisivo. Pero fíjense esto de la palabra de Jeremías. Escucha bien, Ananías, el Señor no te ha enviado, Dios no lo ha enviado. Son gente que se han acostado con sueño, con hambre, y han tenido ahí una pesadilla, y ya el otro día van a los hermanos y a la iglesia. El Señor me dijo, Dios no te ha dicho nada. Además, Dios no se contradice. Todos estos sueños raros, estos sueños que no están conforme a la palabra, que usted lo compara con la palabra y usted no encuentra ningún fundamento en la palabra, hermano, descarte eso. Porque es que hay muchas personas hoy en día buscando señales. La palabra del Señor dice que los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. O sea, aunque ahorita vimos que las señales son para las señales de la lengua son para los inconversos y las profecías son para nosotros, las palabras proféticas son para nosotros. Hay siempre en la iglesia, y desde Jesús, desde antes, porque los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, dinos cuándo serán estos días del fin del mundo y qué señal habrá de tu venida. O sea, siempre la gente ha estado buscando señal y señal y señal. Óyame, lo que hay que estar santo, lo que hay que santificarse. Pero además Jesús dijo, no se le da ninguna señal más que la señal de Jonás. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer, hermano, es arrepentirnos y creer al Evangelio y someternos. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero fíjense bien, el Señor no te ha enviado. Hay mucha gente que andan en el nombre del Señor, metiéndose a las casas, yendo a visitar, hermano, para seducirlo, para engañarlo. No se deje engañar, hermano, sea diestro, cuide su salvación, mi hermano. Cierre la puerta a esta mentira, el diablo, cierre la puerta, que se ponga guapo, que cierre la puerta para que no caiga en una falsedad. Y llame a su pastor, o llame a la líder, dígale, mira, fulano estuvo por aquí, llame a su pastor para que a este hermano lo puedan detener, porque así como fue donde usted va a ir a donde otro hermano y donde otro hermano, entonces el mal hay que cerrarle la puerta. Tenga la confianza, déjese usar por el Señor, para que los diáconos, los ancianos, los líderes puedan juntarse, reunirse con esta persona y en el nombre del Señor, con amor, con humildad, pero con determinación y autoridad, decirle, hermano, no puedes hablar en contra de Cristo, no puedes hablar en contra de tu hermano, no puedes estar difamando, no puedes estar distorsionando, murmurando. Eso no es de Dios, eso no es de un santo, estos no son de los que se van con Cristo. Hay que hacerlo, mi hermano. Si no nos unimos todos a parar a estos espíritus de error, de falsedad, a estos falsos profetas, todos seremos responsables si algún día en nuestra congregación llegara a pasar algo. Todos somos responsables, porque muchas veces que el pastor, y si la iglesia que el pastor, no. Todos tenemos la responsabilidad de velar por la casa del Señor. Todos tenemos que aportar algo.
todo, todo, porque la casa somos todos, somos un cuerpo y todos tenemos que aportar para que las cosas del Señor se den como Dios quiere que se den en su casa. Entonces esos falsos profetas hacen eso y tenemos que tener mucho cuidado porque están metidos entre nosotros y son a veces gente de muchos ministerios, o sea, gente que tienen posiciones. Eso es lo peligroso del caso, que muchas veces, porque son gente que alguna vez alcanzaron una posición y después llegó a envanecerse, a creerse que ya ellos estaban por encima de Dios. Ese es el problema. Ese es el problema de muchas personas que cuando llegan a alcanzar cierto nivel, entonces ya no dependen de Dios. Ya no dependen de Dios. Ya son personas que son autodependientes de Dios. Eso es peligroso. Porque aunque alcancemos el nivel más alto en la sociedad, siempre tenemos que darle la gracia y la gloria a Dios. Él se merece toda gloria y toda honra. Nunca podemos, como Nabucodonosor, tomar la gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Si hemos alcanzado algo, ha sido por su misericordia y por su amor. Fíjense en Jeremías 18:9, cuando un profeta anunciaba bienestar, solo se reconocía que había sido enviado de verdad por el Señor cuando se cumplía la palabra del profeta en cuestión. Sí, porque si no se cumplía, entonces el tal era un mentiroso. Y muchas veces estas personas que hablan tanto, tienen unas palabras persuasivas, que hay muchos hermanos que le creen. No, pero el hermano me está hablando la verdad, porque es que lo que él dice, porque es que esto. Su hermano tiene, mira, una influencia total. Hermano, mira que confunden a cualquiera. Por eso hay que saber en qué grupo usted se mete. Sí, porque a veces en las iglesias hay hermanos que se van reuniendo en las casas para compartir, para gozar, para vivir un evangelio de alegría y de paz, de gozo. Pero hay otros que van con otro objetivo, de juntar, para dividir, para traer disensión, enemistad y contienda, y empiezan a hablar. Y usted tiene que ser sabio, porque la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen vuestra buena costumbre. O sea, usted no es de esa gente, usted no tiene esa costumbre de estar hablando, de estar pues difamando, de estar murmurando al hermano, y encuentra una escena donde muchas veces hay personas que dicen, yo no soy ahí, pero se quedan ahí, y con el tiempo te vas enfermando y te vas dañando. Entonces hay que cortar el mal de verdad. Y estos falsos maestros y estos falsos profetas, Dios nos lo muestra a través del Espíritu Santo, porque Él nos da discernimiento para que conozcamos quiénes somos y con quién estamos, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. O sea que el Espíritu Santo no nos va a dejar caer en error. Por eso la necesidad del Espíritu Santo, que tiene que estar en nuestra vida. Tenemos que enfocarnos, pelear. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, mi hermano, para ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero, como les digo, hay personas de estas que tienen un espíritu terrible que convencen a cualquiera. En Mateo 24:3-8 dice, hacia el final del ministerio terrenal de Jesús, sus discípulos acudieron a Él con varias preguntas referentes al futuro. Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida? Jesús les respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañaréis. Y oréis de guerra y rumores de guerra, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores, pero lo que más me impacta de esta declaración de Jesús es la advertencia de estos tiempos, de la falsedad, del engaño que iba a haber. Fíjense bien, mirad que nadie os engañe. Hoy en día lo que hay muchos engaños, hay que tener mucho cuidado con los profetas, hay que tener mucho cuidado con las iglesias, hay que tener muchos cuidado con los maestros, hay que tener mucho cuidado hasta con los adoradores, porque nosotros amamos, queremos a los adoradores y escuchamos sus canciones, pero yo me he sorprendido en estos últimos días cuando he escuchado a algunos adoradores que eran tenidos en muy alta estima, por ejemplo, de los Hillsong, uno de los vocalistas de los Hillsong, pues se descarrió y se descarrió de mala manera, porque se fue al mundo, dejó al Señor y empezó a hablar en contra del Evangelio,
la apostasía de que él no cree un Dios que mata, un Dios que quita la vida y que esto. Un hombre que tiene sabiduría, que Dios no quita la vida, el hombre se pierde porque quiere, porque el hombre Dios le pone el camino, Dios se lo pone, el camino de la vida y el camino de la muerte, el hombre que elige, Dios no mata a nadie, Dios es un Dios de amor, es tanto así que es de amor, que aún nosotros, estando condenados porque la paga del pecado es muerte, nos da a nosotros la opción de nosotros tomar, de decidir. Entonces no me diga que Dios mata, que Dios es culpable, no, Dios nos da la oportunidad, somos libres, nos da la libertad para elegir, pero si usted eligió mal, no quiera usted que Dios le dé la vida es para cuando usted elige bien, cuando usted le sigue. Y él que estaba bien, que estaba en los caminos, ahora cogió el camino, cuando se pierda, que no diga que Dios es malo, que no diga que Dios mata y que Dios no es amor, Dios es amor. Ahora usted eligió mal, usted eligió la muerte. Por eso digo que hasta los artistas, hay otros artistas por ahí que renunció al evangelio, uno reconocido, creo que de Colombia, y renunció porque él tenía más de 8 años con una pareja, o sea, era un hombre y estaba unido a otro hombre, era gay, y tenía 8 años ministrando y la gente yéndose en gloria, cantando y alabando a Dios. Hermano, hay que examinar los espíritus. Hoy en día estamos con un movimiento y un aleteo y una cosa rara. Por eso es que hoy en día los pastores tienen que estar con los ojos abiertos. Hay mucha carnalidad, hay mucha inmundicia en la iglesia. Hay muchas manifestaciones diabólicas antes que el Espíritu Santo. No se lleve de todos estos saltos, de todos estos movimientos que el Espíritu... Mentira. Se ha metido mucho en la inmundicia. Y hoy en día a los pastores y a las iglesias los presionan para que les permitan a los siervos llevar la inmundicia, porque si no se van. Y como hay una creciente moda de que quien tiene la iglesia más grande o el templo más hermoso, los pastores se van por lo terrenal, por lo material. Bueno, para que el hermano no se vaya, pues vamos a permitirle. Bueno, para que el hermano no deje de diezmar, vamos a permitirle. Hermano, no, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que permitir a Dios que Dios limpie su casa, que Dios, el que se quiera perder, que se pierda porque se pierda, no porque Dios lo hizo perder. Dios le da alternativa al ser humano. Por eso envió a Cristo Jesús a la tierra a morir, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. El que se quiere perder se pierde. Hay muchas personas que no se quieren someter, pues el que no se quiera someter, bueno, ya sabe, él elige su camino, pero el pastor, los diáconos, los líderes, tienen que seguir su camino de apacentar, de alimentar a las ovejas del Señor, a los hijos del Señor, porque es una misión de llevarlo a la presencia de Cristo. Y no nos podemos dejar distraer de nada. Hay muchos cacones, muchos desobedientes, mucha gente que tienen una soberbia, que si usted no les permite dejar que ellos manifiesten la carne, la inmundicia, se quieren ir y te quieren hacer un lío. Eso no es así. Eso no es así. Hay que tener respeto, control de la iglesia. Hermano pastor, hay que tener control y dominio de la iglesia. Hermano líder, hay que tener control y dominio de la iglesia. El mundo nos está arropando. El mundo, la carne, están tomando control de tu vida, de mi vida, y también la quieren tomar del culto del Señor. No, hay que ser constante, hay que ser, hermano, decisivo, determinante. Hay que ser serio en esto y sacar la inmundicia. Hay que limpiar la casa de Jehová. Hay que sacar el pecado. Porque cuando Cristo venga, ¿a quién va a encontrar? Nadie va a ser salvo como va la iglesia. Como va la iglesia, demasiada inmundicia, demasiada carnalidad. Usted entra en una iglesia, usted no siente que está en una iglesia. Usted está en un club, usted está en un restaurante, usted está en cualquier... menos una iglesia, porque lo que se ve desde que se entra es mucha inmundicia. Es mucha inmundicia, demasiada hipocresía. No hay una sensibilidad. Cualquiera te toma el púlpito. En los tiempos atrás, cuando uno mismo sentía que había fallado, que había discutido con tu pareja, con un amigo, con un vecino, con un compañero, uno mismo se autodisciplinaba y uno mismo decía, hermano, no me dé la oportunidad. Sí, porque si a mí me habían asignado para el sábado que viene el devocional, el cultural o el mensaje, y yo había discutido con una persona, yo me acercaba al hermano y lo llamaba, hermano, yo no voy a predicar. No me siento bien. Uno era sincero con uno, porque uno tenía temor de pararse en el púlpito. Hoy no. Hoy todo el que quiera se para en el púlpito, y sabiendo la iglesia que no es tan apto para, porque nada más no es el pastor. Y hoy en día cualquiera se da cuenta, hermano, de cómo anda la persona. Y además el Espíritu Santo habla.
el testimonio habla. La Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. Nadie se puede ocultar. La Biblia dice que la luz no se puede ocultar. Hay personas que están en el culto sirviendo, adorando, y están parados ahí, que no están aptos, que deberían de estar sentados en disciplina. Deberían estar sentados en disciplina. Y eso tenemos otra vez que rescatar la disciplina, el control, la santidad, el pudor, la moral. Tenemos que rescatar la iglesia del Señor. Y es un esfuerzo de todo. El que quiera buscarle a Dios, el que se quiera salvar, no se puede oponer, no se puede sentir mal. Lo que tiene que sentirse contento, agradable, seguro. Tiene que sentirse fortalecido de que Dios está obrando, de que Dios está llamando, de que Dios está revelando y de que Dios quiere enderezar porque algo grande quiere hacer. Bendito sea Dios. Y eso es bueno, mi hermano. Tenemos que aprender eso y tenemos que tenerlo presente. Me gusta esto de eso. Mira que nadie se engañe, porque, hermano, tenga mucho cuidado. Andan muchos falsos maestros y profetas. Mira que nadie se engañe. Ten mucho cuidado. Llama a tu líder. Mira, líder, ¿para qué estuvo fulano y me estuvo diciendo esto? Llama a tu hermano, llama al pastor, llama al pastor. No te quedes con esa. No dejes que te envenenen, que te sonsaquen, que te desvíen de la verdad. No comprometa tu salvación, no comprometa la verdad. Denuncia lo que está mal, denuncia la mentira, la falsedad. No te quedes callado. Hay que orar, vamos a orar todo, pero también hay que actuar. Sí, hay momentos de orar y hay momentos que hay que actuar. Porque yo he conocido mucha iglesia que vamos a orar, pero no hacen nada y la persona acabando y enfermando la congregación. Cuando ya usted quiere pues tomar acciones, ya la iglesia ya está enferma y pues ya no hay nada que hacer. Hay que orar para que Dios nos dé la solución, el control, la disciplina, la humildad, la sencillez, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento. Hay que orar, sí, pero que nos lo dé para actuar, para ejecutar, para limpiar, para barrer. Para eso es que hay que orar, pero hay que actuar, para que cada vez que actuemos y hagamos algo, sea la voluntad de Dios. Para eso es que se ora, para que cuando usted ejecute, para que cuando usted actúe, lo que usted haga sea dentro de la voluntad de Dios. Pero hay que actuar, hermano. Usted no puede dejar que el pecado se ande paseando en la iglesia. Esos falsos profetas hay que controlarlos, no que nos controlen ellos a nosotros, porque los falsos profetas y maestros están controlando la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que ser más sabios que ellos. En 2 de Timoteo 4, 3 al 4, oiga lo que dice. El apóstol Pablo nos dijo de estos días, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Fíjense bien, y apartarán de la verdad. La misma, yo le digo a ustedes que hay cosas que están sucediendo que muchas personas se sorprenden, se quedan así, y eso, y fue fulano. No, hermano, usted no se puede sorprender. La Biblia dice, ¿por qué os sorprendéis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido? O sea, todo lo que está aconteciendo había que acontecer. Eso está profetizado, eso está en la palabra. No nos podemos sorprender. Fíjense que van a apartar el oído de la verdad. Es algo que está profetizado, pero usted y yo no tenemos que ser de eso. Si usted sabe, si usted entendido, usted es temeroso de Dios, usted lo que tiene que hacer es denunciar, orar, pero actuar. No deje que estas personas se acerquen a tu hijo, a tu esposa, a un hermano o a un amigo que tú conozcas. ¿Por qué? Porque ya tú sabes el final. Estas personas andan heridas, andan enfermas, y lo que andan es contagiando, como lo de ahora, el tema de ahora, el coronavirus. Que el coronavirus, cuando empezó a salir, decían que tenía el potencial de contagiar a tres. Una persona era capaz de contagiar a 3. Estas personas que andan enfermas, con el coronachisme, con el corona murmuración, con el corona desobediente, estas personas lo que andan es dividiendo y creando rencillas, raíz de amargura, creando en los hermanos todo tipo de confusión, y empiezan a hablar y decir cosas que los hermanos dicen, oye, pero es verdad, porque es que te cambian la cosa, te la transforman, todas las mentiras te la cambian como verdad. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo, hablando en 2 de Timoteo 4, 3 al 4, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, no vendrán.
No la va a encontrar. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y eso es lo que vemos hoy en día, maestros que están a su propia concupiscencia y se han amontonado, porque lo hay en todas partes. Pero les hablo, hermano, principalmente en la congregación. Hay falsos profetas y falsos maestros, de los cuales yo como pastor estoy advirtiendo a la iglesia, a nuestra congregación, que tiene que cuidarse. La congregación tiene que ser sabia, orando, pero tiene que ser diestra, sabia, entendida, temerosa de Dios. No se deje confundir. Póngase a orar y póngase a leer la palabra de Dios. Sea obediente, manténgase en obediencia. Usted quiere ser bendecido, usted quiere ser lleno de la presencia de Dios, manténgase en obediencia. No hay una actitud mejor que la obediencia para que Dios te bendiga. La obediencia ante todo. La obediencia ante todo para que Dios te use y haga su voluntad. Amados hermanos, Dios te continúe bendiciendo, Dios te siga llenando de su presencia. Hasta una próxima. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a cada una de las personas pues que la están escuchando. En el nombre de Jesús.